Element of Beauty es una serie de trabajos, 4 trabajos, no tampoco tantos, que investiga las acciones que un grupo de mujeres sufragistas inglesas hicieron en museos y galerías de arte hace un poco más de 100 años. Entonces era un momento donde había una militancia muy fuerte por el voto femenino en Inglaterra, en Australia, bueno, en otros lugares también en Estados Unidos, pero específicamente había un grupo en Inglaterra que se llamaba WSPU, Women's Social and Political Union, que tenía algunas acciones que a mí me parecen muy interesantes, muy radicales y muy como conscientes de una idea de visibilidad y de lugares de visibilidad para esas acciones, ¿no? Y dentro de ese grupo había un grupo menor que realizó una serie de acciones en museos y galerías, donde entraban al British Museum, a la National Gallery, al National Portrait Gallery, a diferentes espacios de exhibición de arte y objetos, ¿no? Y atacaban, rompían los vidrios que protegían las pinturas o directamente atacaban las pinturas. Yo me enteré de esto, la primera vez que lo escuché nombrar fue creo 2010, cuando estaba haciendo un workshop sobre crímenes relacionados con el arte, sobre vandalismo, falsificación y robo de arte, porque me interesa mucho esos momentos en los que la relación con el arte va más allá de lo que está permitido, ¿no? Lo que está aceptado, permitido. Y ahí me enteré de una de estas acciones, que es la más conocida, que fue una de estas mujeres, Mary Richardson, que atacó una pintura de Velázquez, la Venus del Espejo, y que por la importancia de la pintura, evidentemente, se tornó una acción muy documentada y tal. Y a partir de eso empecé a investigar y me encontré con estas 12 acciones realizadas entre 1913 y 1914, y me interesaba pensar, claro, en la selección de obras que estas mujeres atacaron, qué discurso se puede leer, ¿no? ¿Qué es, más allá de la militancia, o sea, del mensaje más directo con relación a la militancia por el voto, qué discurso se puede leer en la selección de obras? Es un poco difícil saber exactamente cuánto era decidido antes y cuánto pasaba en el momento, claro. Entonces, por ejemplo, la primera acción que se realizó en Manchester en 1913 es un grupo de mujeres, agarraron a 3, no se sabe si había tal vez más, que entran y atacan 13 pinturas en una misma sala, en la National Gallery, creo que National Gallery en Manchester, bueno, no sé. Entran y atacan en una misma sala 13 pinturas. Y de esas pinturas, varias tienen que ver con una representación de la mujer, bueno, muy tradicional en la historia del arte, ¿no? Como personajes mitológicos, desnudos, que tienen un destino, digamos, definido por un deseo masculino, o mujeres en actividades aceptadas en ese momento en la sociedad, o un retrato de un hombre importante. Pero también hay otras pinturas que es más difícil entender, o más difícil leer en ese discurso, ¿no? Y tal vez, claro, tal vez ahí también haya un poco una cosa del momento de la acción, y estás ahí con un martillo rompiendo los vidrios y al lado tenés otra pintura y le das. O sea, también, claro, como toda investigación histórica, hay un montón de proyecciones que uno hace, ¿no? De lecturas que son de hoy, que uno de repente proyecta en el asunto que está investigando, ¿no? Y lo primero que hice fue este libro, publicado en el 2012, que reúne así en orden cronológico todo el material que logré localizar sobre estas acciones, con las reproducciones de las pinturas o objetos atacados, en los casos en que los encontré, fotografías de estas mujeres también, porque Scotland Yard compró su primera cámara fotográfica para registrar estas mujeres y hacer una serie de documentos para identificarlas y
no dejar que entraran a lugares públicos como museos, ¿no? Para evitar otras acciones de este tipo. Entonces, eso también dio origen a una serie de imágenes nuevas, ¿no? De las imágenes de vigilancia, que hasta ese momento la fotografía era una fotografía posada y de repente se tornan estas imágenes donde el objeto, ¿no? de la fotografía no sabe que está siendo fotografado. O incluso, claro, como en este caso, fotos en las que la persona retratada hace uso de una serie de estrategias como cerrar los ojos, fruncir la boca, moverse, para no salir en la foto, para no ser reconocible, ¿no? Acá se ve que la están sosteniendo y acá en la foto que circuló, bueno, esa mano fue borrada, ¿no? Entonces también me interesaba, claro, cómo esta serie de acciones de destrucción de algún tipo de imágenes da origen a otro tipo de imágenes que no existían hasta entonces. Pero después que hice el libro me parecía que le faltaba, por un lado, una presencia del cuerpo, ¿no? Porque también hay una cosa muy fuerte de posicionarse delante de un cuadro y sacar un cuchillo de carnicero y pegarle 7 tajos, ¿no? A una pintura. Como que hay algo ahí de mucha fuerza del cuerpo, ¿no? Que no estaba en el libro. Y me parecía que era interesante. Entonces, las pinturas que vemos en la pared son los lugares que ocuparían las pinturas que fueron atacadas, o los objetos que fueron atacados. Pinturas así, como muy claramente, bueno, una mujer rezando, una mujer ahí leyendo, ¿no? O, claro, estos personajes mitológicos que, por ejemplo, Ero, que se suicida después que su amante muere, o Syrinx, que se está escapando de Pan y para escaparse de Pan se transforma en junco y él llega y corta el junco y hace una flauta. Entonces, claro, como cosas así de un papel femenino muy determinado, ¿no? Pero también por ahí hay esta pintura que es un perro después de un ataque, ¿no? Donde se ve la puerta con un agujero de un tiro. Que es más difícil leer esto en ese discurso, ¿no? De un ataque a una representación específica de la mujer. Por otro lado, a mí me parecía muy bonita la idea de que tal vez el ataque al lienzo puede haber provocado un agujero en el lugar donde está representado el agujero en la puerta causado por una batalla, ¿no? Entonces también como que este trabajo, el audio, ¿no? Tiene mucho de esa proyección o de esas hipótesis o de esas preguntas, ¿no? De qué pasa entre el ataque que está provocado por una cuestión política y lo que es la representación que está en estos lienzos, ¿no? A mí me interesa mucho esa relación entre qué pasa con el arte en ese momento en el que se vuelve un blanco de estas cuestiones. Hay algunas que no están, que no pude localizar. Algunas, por ejemplo, hay 2 que son acuarelas, que no fueron restauradas, no se pudo restaurar. Hay otro, por ejemplo, que las 2 acciones en el British Museum no está registrado exactamente cuál fue el objeto. Entonces, una fue, atacaron a una vitrina donde había una momia. No se sabe cuál momia. Yo les escribí y les pregunté si sabían de qué género era la momia, si era una momia hombre o una momia mujer, y me dijeron que no sabían. Y el otro objeto del British Museum es un juego de porcelana del Salón Asiático, tampoco se sabe cuál era. Claro, no había ese interés en leer el sentido de esas acciones de otra manera, ¿no? Era más, claro, proteger los objetos, ¿no?
Entonces los audios, porque a cada rectángulo pintado corresponde un número para el cual hay una entrada de audio, ese audio tiene dos voces. Una es una voz que cuenta más los hechos, ¿no? Muy basada en lo que es la prensa de la época, entonces es una voz que es la voz oficial de los relatos, ¿no? Y la otra voz, que es la mía, es una voz más subjetiva, que tal vez te cuenta, bueno, el mito de Syrinx y cómo se escapaba de Pan y no sé qué, o tal vez te cuenta un poco sobre el juego de té asiático, o te cuenta, por ejemplo, bueno, esa historia de que traté de averiguar de qué género era la momia y no se sabe, o habla de la representación de San Pedro Mártir, en fin, como que hace un poco la lectura de las obras.